chicos, esperamos que estén todos ustedes muy bien. Agradecemos a Dios porque nos podemos encontrar una nueva semana aquí en la escuela dominical en casa. Y bueno, vamos a iniciar este hermoso tiempo con una oración. Ya, junten sus manitos, vamos a orar. Padre Celestial, cuán bueno, Señor, eres tú, misericordioso. Gracias porque nos permite, Señor, estar conectados el día de hoy para poder estar en la escuela dominical con los niños, Señor. Te suplico que bendigas nuestros corazones, nos ayudes a estar atentos a todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Gracias por tu hermosa palabra que nos has dado. Ayúdanos a escuchar, pero también a hacer. Y hacer porque somos ya, tenemos una identidad en Cristo, Señor. No queremos hacer las cosas porque queremos ganarnos tu favor o la salvación. Ayúdanos a entender esto y a comprender esto. Te suplico todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos, ahora vamos a empezar cantando un corito y vamos a cantar muy fuerte a nuestro Señor. Hola niños, buenos días. ¿Cómo están, niños? Espero que se encuentren bien. Espero que hayan tenido una hermosa semana. Supongo que muchos de ustedes ya habrán retomado nuevamente sus clases virtuales porque han tenido vacaciones. Sin embargo, estamos agradecidos con Dios por este día, por nuevamente permitir que podamos reunirnos a través de este medio vía virtual para poder aprender más de Él, para poder conocer más de Él. Y en esta oportunidad vamos a cantar dos coritos. El primer corito que vamos a cantar se llama Al Cristo vivo sirvo. Y dice así. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi paz de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. A Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi paz de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. ¿Puedes decir tú de esa misma forma que vive Jesús en tu corazón? Ahora vamos a cantar un segundo corito que dice alto. Nosotros sabemos que cuando alguien nos dice alto, automáticamente debemos de parar. Alto. Cuando vemos un semáforo en color rojo, nosotros automáticamente sabemos que tenemos que parar. Alto. Y este corito se llama así, alto. Y dice así. Voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador, que por mí murió, mi maldad pagó y Él me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Lo repetimos por segunda vez.
voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador, que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Durante toda esta semana, ¿a cuántas personas, a cuántos niñitos o a cuántos amiguitos has compartido de que Jesús es tu Salvador? Espero que este corito te ayude a reflexionar al respecto. Ahora sí, voy a dar el pase a mi hermana Carla, que nos trae un tiempo muy especial. Hasta luego, niños. Hola chicos, en este momento vamos a tener nuestra lección objetiva. Muy bien, el día de hoy he traído algo. Quiero que ustedes lo vean. ¿Qué es esto? Sí, es un corazón, muy bien. ¿Qué te viene a la mente cada vez que ves un corazón? ¿Qué es lo que piensas? Así, si te digo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves un corazón? ¿Qué es? Muy bien, es el amor. Cada vez que ves un corazón te hace pensar en el amor. Pero, ¿qué es lo que dice el mundo acerca del amor? Muy bien, el mundo dice que el amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, hacia un animal o también hacia o alguna cosa. ¿Y cómo se expresa el amor? Muy bien, el mundo dice que se expresa a través de palabras bonitas, mensajes de cariño, canciones y hasta poemas de amor. Sin embargo, nosotros, como hijos de Dios, conocemos acerca de un libro que habla sobre el amor verdadero. ¿Sabes cuál es ese libro que habla del amor verdadero? Ese libro que habla acerca del amor verdadero es la Biblia. Y toda la Biblia está inspirada en Dios. Fue escrita por personas, pero inspiradas en Dios. Y en ella encontramos muchas historias de hombres y mujeres que siguieron el camino de la fe con Dios. Algunos de ellos son Abraham, José, el rey David, Elías, Pablo y muchos otros personajes. Pero también en ella encontramos historias de personas que no agradaron a Dios. Sin embargo, cada una de estas historias, que ya hemos escuchado muchas de ellas, giran en torno a la más grande muestra de amor. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, tal como la Biblia lo dice, toda la palabra de Dios, todo lo que encontramos en su palabra, gira en torno al gran sacrificio que hizo Jesucristo, demostrando un gran amor que tuvo el Padre para que pudiera enviar a su único Hijo a morir por los pecadores, a morir en una cruz. Él, siendo rey, no merecía tal muerte, ¿verdad? Él era perfecto y en él no había pecado. Sin embargo, se despojó, dejó toda su gloria en el cielo, toda su majestad, y se convirtió en un hombre. Vino a esta tierra a nacer y a morir. Pero también durante el tiempo en que estuvo aquí entre nosotros, hizo muchos milagros, ¿verdad? ¿Qué milagros hizo? Sanó a muchas personas, resucitó a los muertos, calmó tempestades y alimentó a mucha gente. Demostró aquí en la tierra sobre su gran poder. Sin embargo,
a pesar de todo el poder que Él había demostrado y la intención que Él tenía de salvarnos, y al venir a esta tierra, su propio pueblo no lo aceptó como su Salvador y hizo todo lo contrario, lo entregó a morir en una cruz. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos dice lo siguiente: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aún así, aunque su propio pueblo lo entregó, aunque su propio pueblo no creía en Él, Él nunca bajó de esa cruz. ¿Por qué? Por el gran amor que tenía hacia cada uno de nosotros. Murió, pero también resucitó, ¿verdad? Venció la muerte. ¿Para qué? Para salvarnos de la condenación eterna que estaba preparada para cada uno de nosotros. Ahora te pregunto, ¿crees tú la verdad que está escrita aquí en su palabra? Toda la Biblia, recuerda, es inspirada por Dios y gira en torno al gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo al morir por nosotros. ¿Crees tú la verdad de lo que lees aquí? ¿Crees realmente en tu corazón? No solamente lo dices, sino que también colocas en tu corazón todo lo que dice la palabra y lo demuestras a las demás personas. Lo único que tienes que hacer, si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, es aceptar ese regalo de amor verdadero que hizo ya hace muchos años el Señor Jesucristo, solamente por amor a nosotros. Él vino a esta tierra a morir por ti, a morir por mí y a morir por todo el mundo. Cree lo que está escrito en su palabra. Muy bien, chicos, ya que hemos aprendido acerca del verdadero amor mostrado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz al morir por nosotros, ahora sí estamos listos para escuchar la lección el día de hoy. Adelante, hermana Margot. Hola chicos, bienvenidos a este tiempo que es el momento de escuchar la lección de esta mañana, de escuchar la palabra de Dios, que es lo que Dios nos quiere enseñar ahora para nosotros, para nuestra vida, y tengamos nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón abierto a poder escuchar más de la palabra de Dios. Vamos a conocer hoy qué más fue lo que Dios hizo cuando estuvo aquí en la tierra, porque como ustedes saben, estamos siguiendo una secuencia de lecciones que tienen como título Las pisadas de Jesús. Porque queremos seguir sus huellas, queremos seguir sus pisadas para ser cada vez más como Él. Muy bien, entonces, si ya tenemos todo listo, vamos a comenzar con este tiempo de lección. Muy bien, niños, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una iglesia y un templo. Ustedes recordarán que aunque ahora no podemos asistir o ir a un templo, lo que hacíamos cuando íbamos al templo, ¿qué es lo que era? ¿Recuerdan? Exacto. Nosotros íbamos para orar, pero no para orar solos, sino para orar juntamente con nuestros demás hermanos, nuestros demás amigos. También íbamos para poder alabar a Dios juntamente con todos los que también asistían con ese propósito. También leíamos la palabra de Dios y escuchábamos cuando nos enseñaban la palabra de Dios algunos hermanos o el pastor. También nosotros asistimos para dar nuestra ofrenda, para dar de lo que Dios nos da durante todo el tiempo, para darle un poquito porque sabemos que Él es el dueño de todas las cosas. También para participar de esto que nos encomendó el Señor Jesús, que es la cena del Señor, para poder celebrar este día tan especial. Y también para poder tener comunión con nuestros hermanos, con nuestros amigos, para poder crecer, para poder preguntarles cómo les fue, para poder todos ser de esa manera también animados. Para eso nosotros asistimos al templo y vamos a la iglesia. ¿Y saben qué, niños? Cuando nos habla el libro de Lucas, en
capítulo 4, versículos del 16 al 30, es la historia de lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Vemos que Jesús también iba al templo. Jesús también iba al templo. Sí, también él iba a participar juntamente con las demás personas de todo lo que se hacía dentro del templo. Y vemos en el versículo 16 que dice lo siguiente: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Niños, Jesús había salido por un buen tiempo de Nazaret, había ido a otros lugares, a Capernaum, a otras aldeas para compartir acerca del mensaje de salvación. Y luego regresó a Nazaret. Él había crecido en este pueblo de Nazaret. Todas las personas lo habían visto a él crecer y lo conocían como el hijo de José, el hijo de María, carpintero. Y tocó el momento en el que él tuvo que volver a Nazaret y el Señor Jesús estar en la sinagoga. ¿Pero qué es una sinagoga? Una sinagoga, niños, es el lugar donde los judíos iban para orar y donde los judíos iban también a leer la palabra de Dios y a ser instruidos en la palabra de Dios. Aquí ustedes pueden ver una imagen de más o menos cómo era una sinagoga, y los judíos que no podían ir hasta Jerusalén al templo, pues iban a las sinagogas para aprender más de la palabra de Dios y para poder orar, que es lo que tú y yo hacemos hoy en día cuando vamos a la iglesia. Entonces, ni bien Jesús estuvo en Nazaret, Jesús fue a la sinagoga. Dice la palabra de Dios en Lucas que cuando él llegó a la sinagoga, ustedes pueden ver allí en la imagen, hay muchas personas que también iban a ingresar a la sinagoga y seguramente algunas estaban en la parte de alrededor de ese lugar. Y Jesús entró a la sinagoga y dice la palabra de Dios que él se sentó, tomó un lugar y se sentó. Las personas que estaban allí le observaban lo que hacía, y dice la Biblia que uno de los ministros, una de las personas de allí de la sinagoga, le alcanzó la palabra de Dios, que en ese tiempo estaba en un pergamino. No tenían ellos la palabra de Dios como ahora tú y yo la tenemos, que está aquí en la Biblia. No, ellos tenían la palabra de Dios en pergaminos que estaban hechos de pieles de animales y que eran escritos con una tinta también especial, y ahí ellos registraban la palabra de Dios. Entonces le alcanzaron un pergamino, y este pergamino, ¿qué creen que contenía? Contenía el libro de Isaías. Ustedes han escuchado el libro de Isaías, el libro de los profetas, y esto era lo que contenía este pergamino. Entonces, cuando él abrió el pergamino, leyó una porción del libro de Isaías, y esta porción dice lo siguiente, lo que podemos ver aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esto es lo que contenía el libro de Isaías. De repente te puede parecer un poco confuso, pero te explico. Lo que quiere decir esta porción de Isaías es algo que se había dicho hace mucho tiempo atrás por boca del profeta Isaías, y esto se refiere al Señor Jesús. Se anunciaba que el Espíritu del Señor estaría sobre Jesús y que Él le había enviado, o sea, Dios iba a enviar a Jesús. ¿Para qué? Para que anuncie las buenas nuevas a los pobres. Y no se refiere a los pobres, o sea, a las personas que no tenían dinero, sino a las personas que eran pobres de espíritu,
Dios enviaría a una persona, y este es Jesús, a que anuncie las buenas nuevas a los pobres de espíritu, a proclamar la libertad, porque las personas estábamos siendo esclavas del pecado, y también a poder sanar, ¿no?, a los cojos, a los ciegos. Y esto, niños, se estaba cumpliendo ¿con quién? Después de muchos años, con Jesús. Y Jesús leyó esta porción del libro de Isaías, y mientras él leía, las personas le escuchaban con mucha atención y sí, le recibían la palabra. Miren lo que dice aquí, yo quiero que ustedes puedan leer conmigo el versículo 22 del capítulo 4. Y todos daban buen testimonio de él, o sea, de Jesús, y estaban maravillados, estaban sorprendidos de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces las personas se sorprendían por las palabras que salían de la boca de Jesús, porque era la palabra de Dios y él hablaba con mucha autoridad. Entonces las personas estaban escuchándole. Cuando él terminó de leer esta porción del libro de Isaías, las personas dijeron que está bien, wow, cómo habla Jesús, pero él no era el hijo de José, el hijo de María, que era un carpintero también. Entonces empezaban a murmurar y a menospreciar a Jesús. Y Jesús sabía esto. Jesús sabía que las personas estaban hablando y murmurando de él. Y él era consciente de que no lo aceptaban, por más que se maravillaran de las palabras de su boca, pero no lo aceptaban porque no creían que él fuese el Hijo de Dios. Entonces solamente lo menospreciaban y lo tomaban como un hombre más que ellos lo habían visto crecer como un niño, siendo el hijo de José, el carpintero. Entonces Jesús les dice algo que está en el versículo 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué? Porque Jesús había estado con muchas personas en muchos lugares y había podido hacer milagros en Capernaum, había podido hacer milagros en otros lugares, y la gente recibía sus milagros y creía. Pero en Nazaret él no podía hacer esas cosas porque las personas eran incrédulas. Entonces él dice: es cierto, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Entonces los que le escuchaban se molestaron contra él, y él les dijo: sí, es cierto, porque aún yo a muchas viudas he ayudado, a muchos enfermos he curado. ¿Y saben qué? Les empezó a contar la historia de la viuda en Sarepta. ¿Recuerdan esa historia, niños, de la viuda en Sarepta? Cuando Dios envió al profeta Elías para que vaya donde esta viuda y la ayude, porque sabía que esta viuda solo tenía un hijo con ella y un poquito de aceite y un poquito de harina para poder sobrevivir. Dios conocía de esta mujer y sabía lo que había en su corazón, pero también sabía de su necesidad. Esta viuda era de Sarepta, de Sidón, y envió al profeta Elías, y el profeta Elías le dijo: mujer, yo sé de tu necesidad, pero Dios me ha enviado a ti para que me des lo que tienes para comer y luego comas tú con tu hijo. ¿Recuerdan esta historia? ¿Qué hizo la viuda? ¿Le creyó o no le creyó a Elías? Sí, le creyó al profeta Elías y preparó lo poquito que tenía y se lo dio. Y de pronto el aceite y la harina se multiplicaron, dice la palabra de Dios, y ella pudo no solamente dar de comer al profeta Elías, sino también ¿a quién? A su hijo, y comer ella también.
Jesús les mencionó esto que había acontecido para que los judíos se dieran cuenta de que Él sí era aquella persona enviada por Dios, pero ¿por qué no hacía con ellos lo que había hecho en otros lugares? Porque ellos no creían, su corazón no creía. Les contó también la historia de Naamán. ¿Recuerdan quién era Naamán, niños? Yo creo que de repente sí recuerdan. Naamán fue un hombre, un general, era un hombre muy importante, y de pronto, por la soberbia de él se convirtió en un leproso. Y entonces él también, Naamán, dice la Biblia que era sirio, no era de otro lugar. Y Dios había usado al profeta Eliseo para que Naamán lo pueda conocer, y de esta manera el profeta Eliseo le diga a Naamán cómo podía ser. Y le dijo al profeta Eliseo que vaya y se zambulla en el río 7 veces y sea sanado. Y Naamán lo hizo así y fue curado. También les contó esta historia y Jesús les dijo: miren cómo yo he hecho estos milagros en otros lugares, y ellos han creído, pero ustedes no creen. Entonces las personas que estaban allí en la sinagoga murmuraban entre ellos y decían: ¿cómo es posible que nos diga que nosotros somos incrédulos? Y se llenaron de ira, dice la palabra de Dios, pero Jesús seguía hablando, porque él hablaba la palabra de Dios, hasta que Jesús se levantó y ellos, enojados, dice que le echaron fuera de la sinagoga. ¿No? Le echaron fuera de la sinagoga. Quiero que leamos el versículo 29. Y levantándose, dice la palabra de Dios, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. O sea, le llevaron a la parte más alta y querían aventar a Jesús, querían deshacerse de él porque estaban airados. Jesús había ido a la sinagoga a hablar la palabra de Dios y a decirles: miren, yo he venido para que ustedes puedan tener esa vida libre, puedan tener sanidad en su alma. Pero ellos al contrario se habían enojado y quisieron echarle, querían matarle. Las personas, como vemos ahí en sus rostros, estaban muy enojados, querían matar a Jesús y lo llevaron por eso a ese lugar donde terminaba la ciudad para poder arrojarle. Pero lo que dice la Biblia en el versículo 30 es: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús tuvo que irse, tuvo que retirarse de ese lugar porque los judíos, las personas de su propia tierra, de su propio pueblo, no quisieron una vez más escuchar el mensaje que él traía de parte de Dios, de parte de su Padre. Entonces él se fue, salió de allí y tuvo que ir a otras aldeas, a otros lugares a predicar de la palabra. Y los judíos se quedaron otra vez con su corazón duro, sin querer escuchar a Dios. Niños, si podemos aprender aquí algo de la lección, porque no queremos quedarnos con la parte negativa del rechazo que hicieron los judíos a Jesús, sino de lo que podemos aprender acerca de Jesús. Algo más que podemos aprender hoy es que, miren, cuando Jesús fue a Nazaret, por más que fue un lugar difícil para él, buscó estar en una sinagoga, lo que hoy en día para nosotros vendría a ser un templo. Él buscó estar allí, buscó la presencia de Dios, buscó aprender más de la palabra de Dios. Y por eso es que él era de esa forma. Él podía tolerar los insultos, podía tolerar los momentos difíciles porque buscaba tener una comunión también juntamente con Dios en el templo. Nosotros debemos, niños, niñas, de buscar estar siempre en la casa de Dios. Yo sé que ahora no se puede estar de manera presencial, pero aprovechemos los cultos por Zoom, por Facebook, y escuchemos y aprendamos de la palabra de Dios.
De esa manera nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, niños, queremos seguir la costumbre o las costumbres de Jesús, pues sigamos asistiendo fielmente a la iglesia, sigamos asistiendo ahora de forma virtual, pero cuando se aperture otra vez los cultos presenciales, vayamos, pero con un corazón dispuesto, un corazón realmente comprometido a poder recibir la palabra de Dios, y también leamos su palabra, así como Jesús lo hizo cuando fue a la sinagoga. Esos dos ejemplos muy grandes podemos nosotros seguir acerca de Jesús. Y si tú, niño, tu niña que me escuchas en esta mañana, dices: hermana, pero yo no puedo seguir las pisadas de Jesús, yo no puedo seguir las costumbres porque es muy difícil, yo siempre estoy haciendo las cosas que no me agradan. Pues hay un problema y hay una situación que tú debes resolver, y es que debes tomar la decisión más importante de toda tu vida, que es que si tú no tienes aún en tu vida y en tu corazón a Jesús, entonces no vas a poder seguir las pisadas de Él, no vas a poder caminar con Él. Así que, niño, niña, yo te animo a que si tú todavía no le has pedido a Jesús que venga a vivir, a morar en tu corazón, si no has creído todavía que Él es tu Salvador y aún lo estás rechazando, de repente de una forma muy inocente, pero crees que por ser niño o niña puedes todavía postergar esa decisión, no, yo te animo a que lo hagas ya conociendo la palabra de Dios, y que le digas a Jesús que tú reconoces que eres un pecador, que eres pecadora, y que tú crees que Él es el Hijo de Dios que vino a morir por tus pecados, y te arrepientes de todo tu corazón y le pides que Él sea de hoy en adelante el Señor de tu vida, y que te transforme, que te limpie, que te haga un nuevo niño, una nueva niña. Desde ese momento Jesús viene a morar en tu corazón, y a partir de allí tú puedes caminar con Él. Niños, que Dios les bendiga y que nos ayude a recordar que seguir los caminos del Señor, que seguir el ejemplo de Jesús es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias por estar en este tiempo conmigo, que Dios les bendiga. Chicos, cuántas cosas hermosas hemos aprendido el día de hoy, ¿verdad? Y ahora vamos a tener un tiempo para demostrar que todos nosotros hemos estado muy atentos a la clase del día de hoy y que estamos meditando en ella, y que también estamos guardándole en nuestro corazón para practicarlo como hijos de nuestro Dios. Así que vamos ahora con las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué pasajes de la Biblia estudiamos hoy? La segunda pregunta dice: según el versículo 19, ¿en dónde había crecido Jesús? La tercera pregunta nos dice: ¿qué es una sinagoga? La cuarta pregunta dice: ¿qué lecciones pudiste aprender el día de hoy? Y por último, la quinta dice: ¿crees que Jesucristo vino para poner en libertad a todos los que están oprimidos por el pecado? Muy bien, chicos, espero que todos ustedes hayan podido anotar sus preguntas, hayan podido responderlas, y también estamos esperando sus respuestas al número que está apareciendo aquí en la pantalla, y no se olviden de seguir participando del concurso, que ya estamos prontos a terminarlo, así que es tiempo de ponerse al día con todos los versículos. Aún hay oportunidad de ponerse al día con todas las lecciones que estamos aprendiendo durante todos estos domingos, así que vamos a ponernos las pilas. Ahora, chicos, vamos a tener un tiempo de memorización de la palabra de Dios a cargo de la hermana Areli, y vamos a aprender más de la Biblia el día de hoy, a memorizarla y sobre todo de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Así
así que estén muy atentos a lo que la hermana Arely nos va a estar enseñando el día de hoy a través de la palabra del Señor. Muchas gracias, hermana, por la lección de hoy. Ahora sí, niños, vamos a memorizar el versículo que nos toca esta semana. Y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y vamos a leer primero y después vamos a ponerlo un poquito más difícil, quitando algunas palabras, ¿sí? Vamos a leer primero, ¿ya? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este versículo nos está hablando del Señor Jesucristo. Dice que Él regresó a Nazaret, donde Él se había criado, donde Él había crecido, ¿no? Y en el día de reposo, es decir, en ese día donde nadie trabaja, Él entró a la sinagoga. ¿Qué es sinagoga? Una sinagoga es como una iglesia hoy en día. Entonces, la sinagoga era donde las personas se reunían para aprender más de la palabra de Dios. Y era una costumbre en el Señor Jesucristo asistir a la sinagoga, ¿ya? Entonces con esas ideas creo que va a ser un poquito más fácil para poder memorizar el versículo de esta semana. Vamos a leerlo 2 veces primero, tratando así de poco a poco decirlo sin ver la Biblia, y después vamos ya a tratar de quitar algunas palabras, ¿sí? Dice en Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a decirlo una vez. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy bien, ahora que ya hemos leído el versículo, tal vez muchos de ustedes han estado leyendo su Biblia. Ahora vamos a tratar de cerrar nuestras Biblias y decirlo de memoria, ¿sí? Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy bien, ahora sí voy a quitar 3 palabritas del versículo, y esas 3 palabritas van a ser vino, había y reposo. Ya esas 3 palabritas vamos a eliminar. Ahora sí, vamos a decir a la voz de 3. 1, 2, 3. A Nazaret, donde se había criado, y en el día de entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿En dónde se encuentra? Lucas 4:19. Ahora sí, vamos a decirlo todos juntos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy bien, vamos a eliminar 3 palabritas más y las palabras van a ser Nazaret, criado y
sinagoga, ¿sí? Vamos a decirlo ahora. A la voz de 3, ¿ya? Los espacios en blancos que ustedes ven, ustedes lo dicen fuerte con toda seguridad, porque ya nos estamos aprendiendo el versículo. Entonces, vamos. Lucas, capítulo 4, versículo 16. A donde se y en el día de entró en la conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy bien. A ver, una vez más, ustedes solos. ¿Dónde